El capital, un misil contra la burguesía. Así lo definió Karl Marx en una carta que le envió a su amigo Federico Engels. Pasaron más de un siglo y medio de la redacción y publicación de esa obra y sigue siendo un misil contra la burguesía. Tuvo razón Carlos Marx en que la burguesía nunca se iba a poder recuperar frente a esa crítica demoledora que condensa el Capital de Marx. ¿Cuál es, digamos, el principal objetivo de Marx al redactar el Capital? Fundamentalmente, cuestionar el sistema mundial capitalista, el régimen del modo de producción capitalista, las instituciones que lo conforman, el mercado mundial capitalista, la producción mundial capitalista, y también las disciplinas sociales que lo legitiman, que le otorgan cierta pátina de naturalidad, de obviedad, el carácter de supuestamente de inmodificable, que terminan defendiendo al sistema capitalista. De todas las disciplinas sociales, ¿cuál es la principal? La economía política. Por eso el Capital lleva por subtítulo Crítica de la economía política. Ya desde sus primeros escritos, Marx y Engels en la ideología alemana, un texto muy anterior al Capital, redactado entre 1845 y 1846, más de 20 años antes que apareciera públicamente el tomo 1 del Capital, Marx y Engels cuestionaban la parcelación del saber en distintas disciplinas y planteaban como alternativa una mirada holística, totalizante del mundo social en el que vivimos, de la sociedad mundial capitalista. ¿Cómo llamaron a esa concepción totalizante, integradora, que cuestionaba el abordaje segmentado, fragmentario de las disciplinas tradicionales en el mundo académico y fuera de la academia? Lo denominaron la concepción materialista multilineal de la historia. También lo denominaron filosofía de la praxis, teoría crítica de la sociedad capitalista, de diversas maneras. Pero el eje fundamental de esa concepción materialista y multilineal de la historia es el cuestionamiento del abordaje parcelado, segmentado, fragmentado con que habitualmente se estudia la sociedad. ¿En qué disciplinas? En la economía, en la ciencia política, la antropología, la historia y otras disciplinas. Marx y Engels consideran que para analizar el funcionamiento y la crisis de la sociedad capitalista es necesario un abordaje totalizante. ¿Sí? Eso lo plantearon desde sus inicios, desde sus primeras colaboraciones juntos a mediados de la década de 1840. Entonces, el principal objetivo cuando Marx redacta El Capital es cuestionar la sociedad capitalista, cuestionar las instituciones que la legitiman y las disciplinas sociales que la defienden. ¿Cuáles son los problemas que aborda El Capital? Bueno, aborda una inmensidad de problemas que es muy difícil reducir, a riesgo de ser tremendamente esquemático, en un encuentro muy pequeño, ¿no? en un diálogo muy cortito. Pero fundamentalmente dos grandes problemas. El problema de la explotación, ¿no? Un sector de la sociedad minoritario vive a costas de la inmensa mayoría de la población mundial, de la clase trabajadora y sus segmentos y clases sociales aliadas, y la destrucción de la naturaleza que implica el capitalismo, problema fundamental en el Capital de Marx. Estudiar la explotación, pero no como un fenómeno genérico, abstracto, para lo cual no hace falta la ciencia, porque desde la vida cotidiana padecemos y nos chocamos habitualmente, cotidianamente con la explotación, sino desentrañar los mecanismos ocultos bajo el ruidoso mundo de las apariencias mercantiles, bajo el ruidoso mundo y pegajoso mundo de los medios de desinformación, desentrañar
comprender a fondo y explicar, o por lo menos tratar de hacerlo, los mecanismos ocultos que explican cómo funciona la explotación. Pero también aborda otros problemas que fueron desconocidos por muchos críticos de Marx. Por ejemplo, la dominación, las diversas formas de dominación que el capital ejerce contra el mundo de las clases y pueblos sometidos, de las clases subalternas, de las clases explotadas, junto con la destrucción sistemática de la naturaleza. Esos son algunos de los problemas fundamentales que aborda el capital: la explotación y la dominación, la explotación y el ejercicio del poder. Marx es un teórico de la explotación, pero también es un teórico de la dominación y de las relaciones de poder. Esto pasó desapercibido para los relatos convencionales que intentaron reducir el Capital de Marx a un tratado de economía. El Capital de Marx es una crítica de la economía política. No es un tratado rojo, entre comillas, de economía. Es una crítica muy profunda de la economía política como relato legitimador del mercado capitalista y de sus instituciones, y es una crítica del capitalismo en su historia y en sus formas de funcionamiento contemporáneo, ¿no? Fundamentalmente. ¿Qué método utilizó Marx para desentrañar estos mecanismos ocultos al mundo de las apariencias, al mundo de las falsas concreciones, de lo que aparentemente es concreto, pero en realidad es completamente tergiversado, invertido, falseado? ¿Qué método utilizó? ¿Hizo una crítica que le salió de las entrañas como un poeta inspirado? No, el Capital de Marx tiene una cuota importantísima de recursos literarios empleados y de autores, de referencias literarias. Marx era un gran amante de la literatura y un gran lector de poesía. Sin embargo, el método que él emplea, que tiene un gran estilo literario, pero el método que él emplea no se reduce de ninguna manera, se limita a una inspiración de simplemente un rechazo al capitalismo. Es un método muy pensado, muy racionalizado, que combina elementos de crítica científica con elementos de rechazo e indignación ética, conjugados al mismo tiempo. En Marx, la ciencia y la ética, la descripción y explicación y comprensión de los fenómenos sociales y de las relaciones sociales no está separada del rechazo y la indignación ética de la explotación de la clase trabajadora, de la subordinación y opresión de todos los movimientos sociales y los sujetos oprimidos y oprimidas por el capital, junto con la destrucción de la naturaleza. En esa conjunción de ciencia, crítica y ética, el método empleado por Marx es el método dialéctico. ¿Cómo podemos saber eso? Porque el propio Marx se encargó de contarnos a nosotros y a nosotras, a la gente que va a leer y estudiar el Capital. ¿Y dónde lo contó Marx? ¿Dónde nos escribió contándonos, revelándonos, confesándonos que su método es el método dialéctico? En el postfacio que le escribe a la segunda edición alemana del Capital de 1873, donde él dice: mi método es el método dialéctico, porque lo considero un método crítico y revolucionario que no se arrodilla ante ninguna institución por más poderosa que parezca. Entonces, el principal problema que quiere abordar Marx es la explotación, la dominación y el poder. ¿Sí? El principal objetivo, el objetivo central, es el cuestionamiento del capitalismo, de sus instituciones y de las disciplinas que lo legitiman. El método empleado es el método dialéctico, que él lo aprendió de su maestro Hegel, pero al cual le hacía una serie de observaciones que en otros encuentros, en otros videos, hemos tratado de, digamos, de explorar qué críticas le hacía Hegel y qué recuperó de Hegel. Pero básicamente, mientras redactaba el Capital, él leyó varias veces La ciencia de la lógica de Hegel, donde Hegel sintetiza su método dialéctico. Bien,
¿Cuántos planes de redacción tuvo el Capital? Porque él tenía un plan de investigación de largo aliento. Él no lo escribió, insisto, inspirado en un bar, tomándose unos tragos. Carlos Marx le llevó años, décadas, escribir esta obra. Comienza a darse cuenta que hay que cuestionar duramente a los economistas, porque son los grandes apologistas de la burguesía y del capitalismo, a partir de un escrito juvenil de su amigo Federico Engels, que Engels le puso de título Esbozo de crítica a la economía política. Tenía una serie de errores, sin embargo Marx lo clasificó como un esbozo genial, porque a él le abrió una ventana, la ventana de la crítica a la economía política. Él le hizo darse cuenta, le ayudó a darse cuenta que había que superar la etapa de la crítica teológica, superar la etapa de la crítica meramente política y pasar a la crítica de la economía política. En el corazón del capitalismo está el mercado capitalista, están las relaciones sociales de producción capitalista a nivel mundial. Y el que le permitió descubrir eso y que tenía que hacer un gran plan muy ambicioso para investigar y estudiar y exponer la crítica a la economía política, fue su amigo Engels el que lo ayudó. Entonces Marx elabora una serie muy grande de planes. En una carta a un dirigente socialista bastante moderado de la época de Marx, Lasalle, le dice: yo planeo escribir 6 libros para cuestionar la economía política. El libro 1 va a ser sobre el capital, el libro 2 sobre el trabajo asalariado, el libro 3 sobre la renta del suelo, la renta de la tierra, el libro 4 sobre el Estado-Nación, que sería una totalidad concreta donde opera el capital, la personificación del capital, los capitalistas, los grandes empresarios, sean banqueros, sean industriales, sean terratenientes, pero el capital. También dentro del Estado-Nación están los trabajadores que viven de su trabajo asalariado, de vender su capacidad de trabajar, su fuerza de trabajo, y los terratenientes que viven de la renta del suelo. Entonces el Estado-Nación iba a ser el 4.º libro. Pero los Estados-naciones nunca están aislados, están insertos en un sistema mundial. Y ese sistema mundial opera principalmente a través de relaciones comerciales, intercambios entre los distintos Estados-naciones. Por lo tanto, el libro 5, en ese plan original que tiene Marx para explorar e investigar la crítica a la economía política, iba a estar dedicado al comercio internacional. ¿Y cómo iba a terminar el plan? ¿Cuál era la finalidad? O sea, ¿hacia dónde se dirigía Marx con ese plan tan ambicioso de crítica a la economía política? Para explicar, el libro 6, el mercado mundial y sus crisis. Es decir, lo que vivimos hoy en día. Un sistema capitalista a escala mundial que tiene un mercado mundial y que está en una crisis sistémica, en una crisis estructural. No es una crisis periódica, no es una crisis episódica, no es una simple crisis de sobreproducción de mercancías y capitales, tampoco es una crisis simplemente de estancamiento o de subconsumo popular. Es una multicrisis, es una crisis multidimensional. Ese era el objetivo de Marx, que tenía como meta en su plan de investigación para escribir un hipotético futuro tomo 6 del Capital. De los 6 libros, en vida llegó a publicar únicamente el tomo 1, El Capital. Subtítulo: Crítica a la economía política. Los otros 5 libros quedaron redactados de modo fragmentario en una enorme cantidad de borradores y manuscritos que todavía hoy se están traduciendo al castellano, al portugués, se conocen en alemán, pero bueno, todavía no han circulado. Hace relativamente menos de 2 años conocimos en castellano, por ejemplo, sus cuadernos sobre Kowalewski, sobre las comunidades rurales y la dominación colonial de la India por parte del Imperio Británico, de Argelia por parte del colonialismo francés y de nuestra América por parte del colonialismo español y portugués. Hace menos de 2 años que se tradujeron a nuestro idioma, al castellano. Y también en el año 2010 se tradujo una parte de la segunda redacción del Capital.
y otra parte se tradujo al castellano en el 2018. Es decir, que todavía quedan una cantidad enorme de materiales de esos 5 libros posteriores que Marx nunca llegó a publicar en vida. En vida solo publicó el tomo 1. ¿Cuántas veces redactó El Capital? Bueno, como mínimo 4. Como mínimo 4 veces. La primera redacción del Capital comenzó en 1857 y la terminó en 1858. Le llevó 6 meses. Escribió aproximadamente 800 páginas. ¿Cómo se conoce esa primera redacción del Capital de 1857 a 1858? Como los Grundrisse. La segunda redacción del Capital, porque él escribía a mano, entonces se conservan los cuadernos. Él escribía en cuadernos manuscritos. ¿Dónde estudiaba Marx? En el Museo Británico, en su biblioteca pública, porque él no tenía dinero para comprar libros, estudiaba de una biblioteca pública. La segunda redacción del Capital, los cuadernos, más de 20 cuadernos de la segunda redacción del Capital, corresponden a 1861 a 1863. La tercera redacción del Capital la redactó entre 1864 y 1865. Y la cuarta redacción del Capital es la que él envía a imprenta. Le envía una primera parte por correo y la segunda parte la envía personalmente, la lleva personalmente a la ciudad de Hamburgo, en Alemania, y corrige las pruebas de imprenta personalmente. Sale publicado el primer tomo del Capital, que es la cuarta redacción que escribe Marx, en 1867. Pero hay una quinta redacción. En 1873 sale la segunda edición alemana y él modifica y elementos fundamentales de la teoría del valor y la teoría del fetichismo. Entonces hay eventualmente una quinta redacción del Capital. Y habría una sexta también, porque después ese libro se traduce a Rusia en 1872. Es el primer país del mundo que lo traduce a otro idioma del original alemán, y lo traducen los populistas rusos, que eran revolucionarios, los Narodniki famosos. Su gran traductor se llamaba Danielson. Y después escribe una traducción para Francia, entre 1872 y 1875, va saliendo en fascículos, pero él piensa que el público francés no va a comprender la dialéctica, como él expuso su teoría crítica de la economía política, sobre todo la teoría del valor, la teoría del fetichismo, la expuso lógicamente a partir de la lógica dialéctica. Carlos Marx había tenido ya una polémica con Proudhon, Miseria de la filosofía, y llegó a la conclusión que el público francés no era un gran conocedor de dialéctica, por lo tanto él le modificó un montón de pasajes y la redactó de nuevo. Es eventualmente una sexta redacción, la edición francesa de 1872 y 1875, porque salió durante 3 años en folletos. Y ahí le hace una corrección importantísima para nuestra América. Él plantea allí, recién en esta sexta redacción del Capital, que la acumulación originaria, los procesos de violencia que estudia en profundidad el Capital, que ejercen los capitalistas contra los campesinos, contra los pueblos sometidos, contra los pueblos de lo que hoy llamaríamos el sur global, el tercer mundo, las colonias, ese proceso, exactamente como él lo describió en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, en Europa Occidental siguió un camino, pero en el resto del mundo puede seguir un camino diferente. El proceso de expropiación, desposesión, violencia sistemática de los capitalistas contra los pueblos sometidos. No se ejerce de la misma manera en todas las sociedades. Esa modificación de que su teoría no valía para todo el planeta como un esquema metafísico, dogmático, sino que tomaba en sus principios como objeto de estudio Europa Occidental, pero luego lo extendió a otras partes del mundo. En la sexta redacción, en la edición francesa, él lo escribe explícitamente. Bien, en la biografía de Marx, ¿en qué contexto escribe El Capital? Él está exiliado en Londres, está en Inglaterra, aunque es de origen judío-alemán. Él se tiene que exiliar por sus actividades políticas en Londres, y en Londres escribe, como les contaba, en la biblioteca investiga aproximadamente entre 9 y 12 horas por día en la biblioteca del Museo Británico. En la época de 1850, cuando comienza la primera redacción del Capital, la segunda mitad de los años 50,
Es la época que él, para vivir, para comer, escribe en un periódico norteamericano, New York Daily Tribune, y le obliga, mientras que va redactando El Capital, a tener conciencia, digamos, a informarse de qué está pasando en todo el mundo colonial, para poder escribir esas notas periodísticas, y para que lo hacía como periodista, su profesión para poder vivir, tuvo que investigar qué estaba pasando con las rebeliones en la India, en China, en África, y le sirvió todo ese material, ese insumo, para una de las hipótesis centrales del Capital. Sin la conquista de América, feroz la conquista europea, sin la esclavización de los pueblos de África y todo el tráfico de esclavos, sin el genocidio de los pueblos originarios de nuestra América, no existiría el capitalismo mundial. Porque todo el oro y toda la plata que se robaron los capitalistas del norte hacia a los pueblos sometidos del sur fue la base para generar el capitalismo mundial. Esa hipótesis que está en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, la llamada acumulación originaria, a mi entender, le permitió llegar a esa conclusión fundamental que figura en el Capital, en el tomo 1, a partir de sus escritos periodísticos. ¿Sí? Entonces hay que conocer la biografía de Marx. No es cierto, como dice Karl Popper por allí, un epistemólogo, un teórico de la ciencia, que una cosa es cómo se descubren las teorías y otra cosa es cómo se exponen lógicamente. No es cierto. En el caso de Marx y en el caso del marxismo, el contexto de descubrimiento, la exploración histórica, el mundo político, los intereses políticos de Marx, la ideología de Marx, son fundamentales para entender sus hipótesis teóricas. No se puede separar el contexto del descubrimiento del contexto de justificación lógica. En la lógica dialéctica, el método de investigación histórico y la exposición lógica van de la mano, son inescindibles, aunque se pueden distinguir, pero son inseparables. Bien, también mencionamos, y lo vuelvo a reiterar, la gran ayuda de Engels. No pudo escribir esta obra y dedicarle más de 10, entre 10 y 15 años a redactar entre 4 y 6 veces la obra, 4 si tomamos solo la edición que salió publicada en 1871, 6 si también incluimos la segunda edición alemana y la edición francesa. No lo pudo hacer Marx sin la ayuda de Engels, elemento fundamental para entender el contexto de esta obra. Y por último, ¿cuáles son los temas centrales? ¿Qué estaba pasando en la época? Las guerras de independencia encabezadas por Tupac Amaru, Tupac Katari, todos los pueblos afrodescendientes que se generaban los quilombos, los esclavos y esclavas rebeldes, luego las guerras de independencia encabezadas por Simón Bolívar, José de San Martín, Artigas, Juana Zurduy, Manuela Sáenz, todo ese proceso anticolonialista triunfó contra el colonialismo español y contra el colonialismo portugués más tarde. Sin embargo, en el siglo XIX, las potencias colonialistas continuaron conquistando a los pueblos sometidos. Lo que pasa es que ya España perdió el eje de la hegemonía, Portugal también, y fueron reemplazados por el gran imperio británico, y por el imperio francés, y por el naciente imperio norteamericano. Entonces, en la época en que Marx escribe El Capital, el problema del colonialismo sigue más vigente que nunca. Él lo empieza a investigar en el Museo Británico, en un libro que recién se publicó en el año 2019 en castellano, en un cuaderno redactado en 1851, 6 años antes que comience la redacción del Capital, que es sobre el colonialismo. A medida que empieza a investigar lo que va a escribir en el Capital, se da cuenta que no puede entender el comercio exterior de Inglaterra sin comprender qué pasa en el mundo colonial. Por lo tanto, en el contexto en el que más redacta el Capital, el problema del colonialismo es fundamental. Y Marx toma partido por los pueblos colonizados contra el colonialismo. Eso se podría demostrar, lo hemos hecho en otras clases, no hay tiempo de hacerlo. ¿Qué pasaba también en Inglaterra? Expansión colonial. En Francia, una dictadura del sobrino de Napoleón Bonaparte, que se quedó 20 años en el poder, tratando de castigar al movimiento obrero rebelde, que se había insurreccionado en 1848. ¿Y qué pasaba en otras partes del mundo? Bueno, en Estados Unidos había una guerra civil feroz, que combinaba el colonialismo, donde se sometían y asesinaban a los pueblos originarios, la esclavitud de los pueblos afrodescendientes, con
y la conquista de México de 1847 y 48, una invasión que le roba 1/3 del territorio a México, se combinan con un proceso de guerra civil donde el norte le gana al sur, los nortes, los yanquis, le ganan a los confederados del sur, pero donde la dominación de clase se combina con el racismo que perdura hasta nuestros días, en pleno siglo XXI. El racismo no es un invento del siglo XXI. En el capitalismo y el colonialismo, el racismo de los blancos anglosajones y germánicos se viene ejerciendo desde hace mucho tiempo. En la Guerra Civil Norteamericana, Marx comprende que no se puede estudiar a fondo la dominación de clase y la dominación política prescindiendo del racismo de los capitalistas. En la Guerra Civil Norteamericana el gran tema era la esclavitud y qué hacer con los pueblos afrodescendientes, con lo que en un lenguaje políticamente incorrecto se llama los negros y las negras, sometidos de manera brutal y salvaje por los capitalistas blancos. Marx indaga eso, y en la esclavitud extraída de África, que es trasladada a nuestra América y también a Norteamérica, es la base de la industria textil inglesa. Entonces, no se puede comprender el auge de la industria textil inglesa que Marx estudia en El Capital, prescindiendo de qué hicieron los ingleses en la India, con el pueblo indio, en Asia, prescindiendo de lo que hicieron los capitalistas norteamericanos con sus esclavos negros en el cultivo del algodón, ¿no? Ese era el contexto en el que Marx escribe El Capital. Y un tema fundamental, antes de terminar, Marx no era un científico de gabinete, mientras que redactaba todas estas versiones del Capital, contribuye a fundar la Asociación Internacional de los Trabajadores, que nace en 1864, cuando Marx está redactando la tercera redacción del Capital. No se puede comprender a Marx únicamente leyendo su libro, sin entender que en paralelo estaba trabajando por organizar las rebeldías a escala internacional. Por eso él es uno de los redactores, quizás el principal redactor de los manifiestos iniciales, inaugurales, de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Entonces Marx es un científico, es un crítico, usa el método dialéctico, quiere luchar contra el capitalismo, cuestiona las disciplinas que legitiman el mercado capitalista y en paralelo se vincula con la clase trabajadora, con el mundo de los sujetos sociales oprimidos, denuncia el colonialismo y funda, no él solo, pero junto con sus compañeros y compañeras, la Asociación Internacional de los Trabajadores. ¿Sí? Entonces, Marx es un científico y es un político revolucionario. No se puede separar ambas dimensiones de su obra, su biografía y de su contexto. Por lo tanto, El Capital es un gran instrumento en el plano científico, en el plano de la crítica de la economía política, de la crítica del sistema mundial capitalista, y también es un instrumento político. Estudiar El Capital implica abordar ambas dimensiones en paralelo. Y para nosotros y nosotras, en el sur global, en lo que antes se denominaba el tercer mundo, en nuestra América en particular, es fundamental comprender esto. El Capital no es un tratado de economía. Marx no es un simple especialista en el factor económico. No es cierto. Marx es un político revolucionario y escribió El Capital para fundamentar una práctica política revolucionaria contra el sistema mundial capitalista y para defender a la clase trabajadora y a todos los pueblos sometidos por el colonialismo y por el sistema mundial capitalista.